Macron dio un discurso hablando sobre la paz en Europa, la cuestión de Ucrania. Vamos a ver qué dijo acá. Particularmente inquieto ante los hechos históricos actuales que trastornan el orden mundial. La guerra en Ucrania sigue con la misma intensidad. Es los Estados Unidos de América nuestro aliado. Han cambiado su posición sobre esta guerra en Ucrania. Sostienen Hizo prácticamente una pregunta. ¿Es Estados Unidos nuestro aliado? Europa tiene duda ahora. menos a Ucrania y arrojan dudas sobre lo que seguirá. Al mismo tiempo, los Estados Unidos han impuesto aranceles aduaneros a los productos provenientes de Europa. El mundo sigue siendo cada vez más brutal y la amenaza terrorista no se desvanece. No le gustaron los aranceles, ¿no? En total, nuestra prosperidad y nuestra seguridad son cada vez más inciertas y hay que reconocer que estamos entrando en una nueva era. La guerra en Ucrania lleva ya más de 3 años. Desde el primer día decidimos apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia. Y lo hicimos bien, porque no solamente el pueblo ucraniano. Esos de acá en amarillo son los territorios conquistados por Rusia, ¿no? Prácticamente esos que tienen las rayas en rojo son los que ya controlaban prácticamente Rusia desde 2014 y acá los que logró conquistar ahora. Por eso había ya, antes de empezar la guerra en 2022, ya había una guerra, bueno, entre Ucrania y la región que quería independizarse de Donetsk, creo que es eso. Está luchando con valor. También nuestra seguridad está amenazada. Si un país invade impunemente a su vecino en Europa, no podemos quedarnos quietos. Creo que eso es el miedo principalmente de Europa, porque bueno, Rusia invadió a Ucrania con sus escudos, todo eso, llamando de operación especial, pero podría hacer lo mismo con otros países si no frenaba a Rusia. Entonces creo que esa es la cuestión de los europeos. La historia nos ha enseñado cosas. Más allá de Ucrania, O sea, si no hacemos nada con Rusia, podrá invadir prontamente otro país acá. la amenaza rusa está allí y afecta a todos los países de Europa. Nos afecta. Rusia convirtió el conflicto ucraniano en un conflicto mundial. Ha movilizado soldados norcoreanos, equipos iraníes, ayudando a esos países a armarse cada vez más. La Rusia del presidente Putin viola nuestras fronteras para asesinar a sus opositores, manipula las elecciones en Rumania, en Moldavia, organiza ataques digitales contra nuestros hospitales. Oh, mira, te diciendo que las elecciones entonces, el discurso europeo, ¿no? Que fue manipulada por Rusia, las elecciones de Rumania, mira. Es para bloquear su funcionamiento. Rusia intenta manipular nuestras opiniones con mentiras difundidas en las redes sociales. De hecho, está poniendo a prueba nuestros límites en el aire, en el espacio y detrás de nuestras pantallas. Esta agresividad no parece tener límites. Y Rusia Eso que Macron al inicio de la guerra fue a Rusia a hablar con Putin, aquella escena donde están súper separados por una mesa enorme, muy grande, todo eso. al mismo tiempo se sigue armando. Ha gastado más del 40% de su presupuesto con este fin. De aquí a 2030 ha previsto aumentar su ejército, tener 300.000 soldados más, 3.000 Mira. tanques, 300.000 aviones de caza más. ¿Quién puede creer en este contexto que la Rusia de hoy abandonará su guerra contra Ucrania? Rusia, en el momento en que les hablo y por los próximos años, Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa. Lo lamento profundamente. Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa. Ah, qué cosa. Entonces, ¿será que se está armando una guerra acá en contra de Rusia, de Europa versus Rusia? Estoy convencido de que a largo plazo la paz llegará a nuestro continente con una Rusia que se haya apaciguado. Pero la situación que les describo es la situación actual y tenemos que vivir con ella. Frente a este mundo de peligro, sería una locura quedarse como un espectador. Hay que tomar decisiones por Ucrania, por la seguridad de los franceses y de todos los europeos. Primero, para Ucrania. Todas las iniciativas que ayuden a la paz son las iniciativas adecuadas. Nos alegramos de todas ellas. Debemos seguir ayudando a los ucranianos a que resistan hasta que puedan negociar con Rusia una paz sólida para ellos mismos y para todos nosotros. Entonces, la idea es seguir ayudando a Ucrania hasta que negocien una paz y, bueno, de una forma se aseguren de que Rusia no va a invadir otra parte de Europa. Por eso Volodymyr Zelensky puso eso acá, mira. Mira lo que dijo. Agradezco a Macron, Emmanuel Macron, su clara visión y nuestros esfuerzos conjuntos para lograr la paz.
La paz debe ser real, no solo una palabra. No puede significar la capitulación o el colapso de Ucrania. Debe ser justa, fiable y duradera. Y esto solo se puede lograr mediante garantías de seguridad sólidas y a largo plazo para Ucrania, Europa y el mundo entero. Apreciamos profundamente el liderazgo y los esfuerzos de todos aquellos que apoyan a Ucrania y fortalecen las capacidades de defensa de Europa. Esperamos trabajar juntos en los próximos días para dar pasos hacia la paz. Bueno, acá está en ucraniano. Me pareció que tenía escrito algo más. No, esa paz, esa parte en ucraniano acá. Ah, eso dijo entonces. Entonces, obvio, Zelensky quedó recontento porque acá terminó de decir que va a seguir apoyando de alguna forma a Ucrania con plata, con soldados, no, pero equipamientos militares y todo eso, ¿no? Por esto, el camino que lleva a la paz no puede pasar por el abandono de Ucrania. Al contrario, la paz no se puede llegar a la paz a costa de cualquier precio. Acá veo que, bueno, habló directamente a Estados Unidos. No podemos abandonar a Ucrania y cederla de cualquier forma, ¿no? Estados Unidos. Paz no puede ser capitulación de Ucrania, no puede ser su derrumbamiento, tampoco puede traducirse en un cese al fuego que podría ser muy frágil. ¿Por qué? También allí la experiencia del pasado nos enseña. No podemos olvidar que Rusia comenzó a invadir a Ucrania desde el 2014 y que entonces se negoció un cese al fuego en Minsk y fue la misma Rusia la que no respetó ese cese al fuego y no hemos sido capaces de mantener los equilibrios porque no hay garantías sólidas. Hoy no se puede creer la palabra de Rusia. Ucrania tiene derecho a la paz y a la seguridad para sí mismo y Europa, y es el interés de la seguridad de todo el continente europeo. En ese sentido, estamos trabajando con nuestros amigos británicos, alemanes y otros países europeos. Por eso, en esta semana he reunido a varios de ellos en París, también me reuní con ellos hace unos días en Londres, para definir cuáles son los apoyos necesarios para Ucrania. Hay que firmar una paz para que Ucrania no vuelva a ser invadida por Rusia. Hay que buscar esa paz. Pasará por un apoyo al ejército ucraniano, por el despliegue de fuerzas europeas. Estas no irían a combatir hoy, no El despliegue de fuerzas europeas. ¿Se está armando una guerra más gorda acá? irían hoy a la línea de frente, pero sí, por el contrario, estarán allá una vez que se firme la paz para garantizar que se mantenga la Déjame ver si entendí bien, ¿no? Decime ustedes si entendieron lo mismo que yo. O sea, está diciendo que quiere firmar una paz y poner ejército europeo en Ucrania para garantir la seguridad de Ucrania y de que Rusia no la invada nuevamente y no avance sobre otros territorios europeos. paz. Desde la semana entrante reuniremos en París a los jefes de Estado Mayor de los países que quieran asumir su responsabilidad en este sentido. Es entonces un plan para una paz sólida, duradera, verificable. Eso es lo que hemos preparado con los ucranianos y con otros socios europeos. Ese es el plan que fui a Estados Unidos para defenderlo, no solamente allá, sino en toda Europa. Yo creo que los Estados Unidos seguirán de nuestro lado, pero tenemos que estar preparados por si ese no es el caso. Oh, mira. Tenemos que estar preparados, si esto no es el caso, para hacer la defensa sola de Europa y de Ucrania sin Estados Unidos. La paz, ya sea que la paz en Ucrania se adquiera rápidamente o no, todos los estados europeos debemos tener en cuenta la amenaza a Rusia que acabo de destruir para ser capaces de defendernos mejor y para poder disuadir cualquier nueva agresión, pase lo que pase. Y por eso el plan de von der Leyen, de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, de rearmar Europa, de gastar 800 mil millones para rearmar Europa. Tenemos que equiparnos más. Tenemos que elevar nuestra posición de defensa y eso en aras de la paz, para disuadir. Así seguimos. Disuadir. Mira acá la reunión, mira. Esos son el Friedrich Merz. Alemania planea un fuerte aumento del gasto en defensa para compensar el Ese Friedrich Merz, que posiblemente va a ser el nuevo canciller de CDU, que ganó las elecciones. Y ya habla Alemania también de se preparar para una guerra, de, bueno, rearmarse. distanciamiento de Estados Unidos de Europa. El líder conservador Friedrich Merz presentó el martes en la noche el plan para impulsar el gasto militar ante el previsible debilitamiento del paraguas de seguridad del gobierno estadounidense.
El gasto adicional en defensa solo puede ser absorbido si nuestra economía vuelve a una senda de crecimiento estable en un periodo muy corto de tiempo. Además de una mejora radical en las condiciones competitivas de nuestra economía, esto requiere una inversión rápida y sostenida en nuestra infraestructura. La propuesta presentada por Merz mientras se dan las negociaciones para formar gobierno tras su victoria en las legislativas. Entonces, bueno, viene toda Europa con eso. Apegados a la OTAN y a nuestra alianza con los Estados Unidos de América, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que fortalecer nuestra independencia en materia de defensa y de seguridad. El porvenir de Europa no se decide ni en Washington ni en Moscú. La amenaza sigue estando en el este y está siendo así desde los últimos 30 años, desde que cayó el muro de Berlín. Mañana en Bruselas, durante el Consejo Extraordinario que reunirá a los 27 jefes de Estado y de Gobierno y la presidencia del Consejo, allí definiremos decisiones claves. Los Estados miembros podrán aumentar su presupuesto de defensa militar sin que esto aumente su déficit. Se decidirá sobre financiamientos masivos para comprar y producir en suelo europeo equipos militares, incluso los más innovadores. Le he pedido al gobierno que se movilice para que esto fortalezca nuestros ejércitos lo más rápidamente posible y para que esto acelere la reindustrialización en todas nuestras regiones. Reuniré junto con los ministros competentes a los industriales del sector en los próximos días. La Europa de la defensa, que defendemos desde hace 8 años, se hace hoy una realidad. Es decir, Por eso, bueno, acá en su Twitter, Macron puso Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa. Por eso Europa tiene que rearmarse. Después puso así, Francia seguirá un solo camino, el de la voluntad de la paz, de la libertad, fiel a su historia y a sus principios. La patria necesita de vosotros y de vuestro compromiso. Y acá, ¿qué puso más de acá? ¿Dónde está la traducción? Aquí. Nuestra generación ya no recibirá el dividendo de la paz. De nosotros depende garantizar que nuestros hijos cosechen los dividendos de nuestros compromisos mañana. Así que lo afrontaremos juntos. Bueno, y bueno, sigue diciendo bastante cosas en su Twitter y todo eso, ¿verdad? Entonces, está comprometido con la creación de un ejército europeo o de rearmar a Europa para que puedan hacer frente a Rusia de todas las formas. Países europeos más listos a defenderse y a protegerse, países europeos que produzcan juntos los equipos que necesitan en su suelo, que sepan cooperar cada vez más y reducir su independencia con respecto al resto del mundo. Y eso es algo bueno. Alemania, Polonia. Estaba cerrado. Quiere decir, en vez de dependencia de todo el mundo, reducir su dependencia de Estados Unidos, ¿no? Dinamarca, los estados bálticos y muchos de nuestros socios han anunciado esfuerzos inéditos en materia de gasto militar. En este tiempo de la acción que llega ahora, Francia tiene una condición particular. Tenemos el ejército más eficaz de Europa y gracias a la decisión de nuestros antepasados después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una capacidad de disuasión nuclear. Esto nos protege mucho más que a muchos de nuestros vecinos. Además, no hemos esperado la invasión de Ucrania para constatar que hay un mundo preocupante y a través de las 2 leyes de programación militar que decidí y que fueron votadas por los parlamentos sucesivos, habremos duplicado el presupuesto de nuestros ejércitos en estos últimos 10 años. Y teniendo en cuenta la evolución de las amenazas, de esta aceleración que acabo de describir, tendremos que tomar nuevas decisiones presupuestarias y tendremos que hacer nuevas inversiones porque ahora son indispensables. Le he pedido al gobierno que trabaje lo más rápidamente posible. Serán nuevas inversiones que exigen movilizar financiamientos privados y también financiamientos públicos sin aumentar los impuestos. Para eso, ¿cómo aumentar los financiamientos públicos sin aumentar impuestos? Eso me gustaría de ver. ¿Ustedes saben cómo? se requerirán reformas, decisiones y mucho valor. O sea, va a dejar de invertir en otras partes. Nuestra disuasión nuclear nos protege, es completa y soberana, es francesa de cabo a rabo y desde 1964 explícitamente siempre ha jugado un papel en la preservación de la paz y la seguridad en Europa. Mira, está diciendo Putin, usted tiene arma
Nuclear, yo también tengo. Respondiendo al llamado histórico del futuro canciller alemán, he decidido abrir un debate estratégico sobre la protección a través de nuestra disuasión de nuestros aliados del continente europeo. Va a aumentar tanto de misiles, ojivas nucleares que tiene Francia, ¿será? Pase lo que pase, la decisión siempre ha estado y seguirá estando en manos del presidente de la República, jefe de los ejércitos, dominar nuestro destino de manera más independiente, no solamente en el plano militar, sino también en el plano económico. La independencia económica, tecnológica, industrial y financiera, todas ellas son una necesidad. También tenemos que prepararnos para que los Estados Unidos decidan imponer aranceles sobre los productos europeos, como ya lo confirmaron contra Canadá y contra México. Esta es una decisión incomprensible, tanto para la economía estadounidense como para la nuestra, y tendrá consecuencias en algunos de nuestros sectores industriales. Agrava la dificultad del momento, pero a ella responderemos. Mientras preparamos esa respuesta con nuestros colegas europeos, seguiremos, como ya lo hice hace unos 15 días, intentándolo todo para convencernos de que esa decisión sería nociva para todos nosotros. Y espero convencer y disuadir de ello, sí, lo espero, al presidente de los Estados Unidos de América. En total, el momento exige decisiones sin precedentes desde hace varias décadas sobre nuestra agricultura, la investigación, nuestra industria, sobre todas nuestras políticas públicas. Los debates no pueden seguir siendo los mismos. Por eso le he pedido al primer ministro y a su gobierno e invito a todas las fuerzas políticas, económicas y sindicales del país para que entre todos hagamos propuestas considerando este nuevo contexto. Las soluciones de mañana no podrán ser los hábitos del pasado. Queridos compatriotas, frente a estos desafíos y cambios irreversibles, no hay que ceder ante ningún exceso, ni el exceso de los guerreristas ni de los derrotistas. Francia solo seguirá un rumbo, el rumbo de la voluntad de paz y de la voluntad de libertad. Somos fieles así a nuestra historia y a nuestros principios. Sí, en eso es en lo que creemos, por nuestra seguridad y también para defender nuestra democracia. Cierta idea de la verdad, cierta idea de una búsqueda libre. Está hablando de defender los valores franceses acá, entonces libertad, bueno, la Revolución Francesa, democracia, todo eso. Del respeto en nuestras sociedades, cierta idea de la libertad de expresión, que es no volver a esos discursos de odio. Lo que tenemos realmente es cierta idea del humanismo. Eso es lo que nos mueve. Europa posee el poder económico, el poder y los talentos para estar a la altura de esta época. Y no nos podemos comparar con los Estados Unidos a pesar de que tengamos... Ay, está diciendo que defender eso en contraposición a lo que defiende Estados Unidos, por eso habló de cierta idea de libertad de expresión de Francia que es diferente de Estados Unidos, ¿no? Los medios. Tenemos que seguir siendo una Europa unida y decidida a protegerse. Por eso, la patria los necesita a todos ustedes. Y su compromiso, las decisiones políticas, los equipos militares, los presupuestos, eso es una cosa. Pero esto nunca reemplazará la fuerza de espíritu de una nación, el alma de una nación. Nuestra generación no recibirá los dividendos de la paz, porque solo depende de nosotros que sean nuestros hijos quienes reciban estos dividendos. Por eso, entre todos, haremos frente a esta situación. Viva Francia, viva la República. Interesante, interesante. Bueno, bastante duro y promete bastante cosa. Acá Macron, tenemos que ver si realmente va a hacerlo. Y vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Si Rusia incumplió los acuerdos de Minsk, no entiendo por qué los pasados primeros ministros alemanes y de la misma Francia de Hollande, Merkel, dijeron públicamente que los acuerdos de Minsk nunca fueron hechos para ser cumplidos, sino más bien para armar a Ucrania. Nunca hubo interés de detener el estallido del conflicto. Esa es la verdad. Todos los presidentes y ministros europeos hablan de guerra, pero no hay uno solo de ellos que se vaya a las trincheras. Esta es la gran verdad, ¿no? Los señores políticos deciden las guerras, los viejos y los jóvenes que terminan luchando. Lo que se necesita es cambiar de líderes. Mira. Líderes que no piensen en llenarse los bolsillos con guerras ajenas. Si ellos quieren guerra, que mande a sus hijos y a toda su familia por delante. La cuestión se va a poner un ejército europeo en Ucrania. Son la gente jóvenes de ese país que va a enviar, ¿no? Macron
es el claro ejemplo de que en la Unión Europea estamos gobernados por una banda de torpes de muy bajo nivel. Macron, vete ya lejos de nuestra vida. Y dale con hacerle caso al Napoleón con paperas. Napoleón marchó contra Moscú y regresó derrotado. Un señor de austríaco también marchó allá y no salió bien la cosa. Vamos, Macron, repite la historia. Bueno. O sea, que a los europeos occidentales no le vale con haber montado dos guerras mundiales, quieren la tercera y nuclear. No se puede decir que no pongan afán en su particular hobby. Este fantoche que nadie quiere no puede hablar por Francia, menos aún por Ucrania. Acá. Francia ha aumentado sus compras de gas ruso en 2024 a pesar de las sanciones impuestas por Occidente. En el primer semestre de 2024, Francia compró 3,2 millones de toneladas de gas licuado ruso, lo que representa el 40% de las importaciones totales de la Unión Europea. Importaciones de gas ruso por Francia. En el primer trimestre de 2024, Francia importó 1,5 millones de toneladas de gas ruso, un 75% más que en el mismo periodo de 2023. En 2023, Francia, España y Bélgica compraron 80% del gas licuado ruso exportado a Europa. En 2022, las importaciones de gas licuado ruso crecieron 44% en Francia. Contradicciones, ¿no? ¿Qué intereses tendrá Francia en todo este juego? Usa a Ucrania como carne de cañón. ¿Y ustedes, señores, qué piensan? ¿Va a terminar bien eso de poner ejércitos europeos en Ucrania? No me parece una buena idea, no lo sé. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Hacete miembro del canal para ver los videos por adelantado. Acá, Santiago Brazuca, desde el sur del Brasil.